Recuerden, no intenten nada, absolutamente nada de lo que yo hice en casa. Esto no es recomendable y si no tienen noción de lo que están haciendo, pues mejor no metan las manos ahí. Buenos días y bienvenidos una vez más. Hoy estamos aquí en un taller diferente. Miren por aquí. Un taller de carpintería que le pertenece a George para el trabajo que está haciendo ahí dentro de la casa. Pero eso no es lo que vamos a estar haciendo nosotros. O sea, yo. Lo que voy a estar haciendo hoy es electricidad del taller. Y como ya tengo la pieza, lo que tengo que hacer es conectarla aquí y así ya puedo tener electricidad allá. Ayer, después de 3 semanas esperando, por fin nos llegó el gigantesco breaker o cuchilla, que es enorme, del tamaño de mi cara. Y entonces voy a cargar con un poco de herramientas e ir hacia allá y hacer lo que hay que hacer. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma el gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Vamos a ver cuánto nos demora esto hoy. ¿Qué estás haciendo tú ahí? ¿Estás dando un baño de churri? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Miren qué bola de churri esta, mira, mira, mira. Tiene brillos, tiene brillos. Bueno, resumen de lo que he hecho hasta ahora. Que va viento en popa y a toda vela. Saqué el cable de dentro de esta manguera que tenía el cable de la turbina de agua y lo metí por esta otra manguera junto con el cable del aire acondicionado. Y así tengo el espacio que necesito para traer el super tubo grandote, que igual que este, que va a contener dentro los 4 cables salvajes que llevan la electricidad al taller. Y también relocalicé hacia la izquierda los 3 breakers del aire acondicionado y de la turbina de agua, porque en este lado necesito todo el espacio que hay disponible. Justamente hay 4 espacios y eso es lo que necesito. Por lo tanto ya tengo vía libre aquí a la derecha para poner el super conector y empezar a meter los cables grandes eso ahí con tremendo trabajo. Ya tengo los 3 super cables aquí a través de la caja, ahí dentro, a pesar de que me equivoqué como 4 veces. Primero metí los cables y no había puesto el tubo, después metí los cables y no había puesto el acople este, después metí los cables y no había puesto la tuerca que agarra el acople dentro de la caja para así poder atornillarla. Pero bueno, después de 3 o 4 intentos ya lo logré. Ahora falta medir un poco, llevarlos a su lugar, atornillarlos bien y ya. Llegó el momento de usar estos conectores que vienen con el super breaker y son para adaptar, por supuesto, el cablezón gordote este a las reglas de los cables neutros y de tierra. Es una lástima porque tengo un conector ahí todavía disponible en la regleta de los cables del cable neutro, pero le falta la tuerca. No sé por qué no está ahí la tuerca correspondiente. Nada, es una pena, pero gracias a que me mandaron 2 de estos adaptadores voy a poder terminar el trabajo sin problema.
Ahora es momento de probar si todo funciona. Si cuando suba esta leva y esta leva no echa chispa o algo no coge candela o explota, todo quedó bien. La cuchilla principal y la cuchilla del taller. Ahora debe de haber corriente en el taller. Por fin. Bueno, por suerte nada explotó, pero recuerden, no intenten nada, absolutamente nada de lo que yo hice en casa. Esto no es recomendable y si no tienen noción de lo que están haciendo, pues mejor no metan las manos ahí. Primero voy a ir al taller con un voltímetro, verificar que tenemos corriente eléctrica y entonces ya puedo cerrar esta caja aquí. A ver, ¿qué vamos a encontrar aquí? Cuando yo toque el neutro y una de las dos fases. ¡Woohoo! La otra fase. ¡Yeah! ¡Perfecto! Tenemos corriente. Bueno, familia, estoy súper contento porque tenemos corriente eléctrica aquí en el edificio y eso significa que ahora tengo que hacer algunas instalaciones de corriente. Pero esas instalaciones de corriente nos van a servir para conectar la sierra, la cegueta eléctrica, el taladro de mesa y toda esa serie de herramientas que vamos a necesitar en los próximos proyectos de la autocaravana. Muy emocionado. Nos mudamos. Ahora toca electricidad dentro del edificio. Ya estoy aquí en el taller y estaba revisando la colección de cablería que tengo. Y hay un montón de cables nuevos, pero también hay cables de uso reciclados que todavía están en buenas condiciones. Y les confieso que no sé por dónde empezar. Sé que tengo que mantenerme un poco en aquel lado donde ya hay aislamiento. Y tal vez alguna luz en el techo siempre en aquel lado, porque el resto, como le falta aislamiento, pues no tiene sentido poner cosas en las paredes o guindar luces en el techo que después van a molestar. También tengo por acá atrás el compresor, que es algo muy importante que necesito, que voy a necesitar o que ya he necesitado y no he tenido, y está aquí esperando su turno. Entonces creo que empiezo midiendo cables. Empezó el reguero. Aquí tengo un montón de partes eléctricas recicladas que me van a servir. Y ya decidí con qué voy a empezar. Y va a ser con un toma de corriente bien cerquitica de la caja. Solamente para poder enganchar la extensión ahí y ya decir que estoy usando la corriente del taller. Ya tengo colocado el primer circuito. Y es un mini circuito. O sea, va de la caja, del panel, hasta aquí abajo. Lejísimo, ¿verdad? Y bueno, este aparato que ven aquí es un comprobador que tiene unos códigos de luces que se encienden para decir si está bien o mal y si está mal, cuál es el problema que tiene la conexión. Entonces aquí abajo dice que si la luz roja no se enciende y las dos ámbar se encienden, está correcto. Vamos a ver si está correcto. Conectado. Y no enciende porque, claro, necesitamos encender el interruptor general y después el interruptor del circuito. ¡Tarán! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Qué bien! Tenemos corriente eléctrica en el taller. ¡Woohoo! Vamos a hacer algo que por fin, después de meses, podemos hacer.
Thank you very much. Thank you. Se acabó la corriente de ventana. It's been a pleasure. Después de analizar un poco lo que tengo, me he dado cuenta de lo que me falta y tengo que hacerme una lista de partes y piezas que necesito. Lo que puedo ir haciendo por ahora es distribuyendo un poco de cables a los distintos tomas de corriente que va a haber en esta pared. Como les dije, para no invadir lo otro que no está terminado. Y dejarlo todo simplemente colgando porque necesito breakers, que no tengo más. También necesito algunas tapas de cajas, pero puedo poner la caja y llevar el cable hasta ahí. Y entonces cuando tenga las tapas termino la instalación. Supongo que cuando tenga las tapas al mismo tiempo voy a tener los breakers y ya podría terminar el circuito. Entonces nada más que voy a adelantar todo lo que pueda hacer hoy. Hay que tener cuidado aquí y hacer bien las instalaciones eléctricas porque anda un inspector. Anda un inspector por ahí. ¡Oh! ¿Y tú qué hacías por ahí, chico? ¿Eh? ¿Está quedando bien la electricidad? ¿Está quedando todo bien? Hoy fue un día a medias porque no trabajé el día entero, estuvimos haciendo cosas diferentes, pero adelanté un poco más de los tomas de corriente. Ya tengo en esta pared, tengo uno por allá, uno doble por aquí y otro doble por acá. Un futuro doble que va en esta pared y de aquí voy a continuar y creo que llevaré al menos uno más por aquel lado de la pared, pasando la puerta. Y estoy contento, estoy satisfecho. Avancé bastante. Ya es hora de entrar a la casa porque es de noche completamente. Pero bueno, mañana será otro día y seguiremos. Buenos días a todos. Hoy hace un buen frío. Lo peor se siente en las manos y en los pies. Dice que la máxima temperatura que tendremos hoy serán 55 grados, lo cual ya es un poco bajito. Así es que voy a estar trabajando aquí dentro en el taller, continuando un poquito con los circuitos de tomas de corriente que me faltan y probablemente, si puedo, llevarle corriente al compresor. Ya tenemos corriente eléctrica por esta pared de aquí, toda la pared lateral y un par de tomas de corriente allá en la pared trasera. Aquí tengo uno cuádruple y allá tengo uno doble. Creo que con eso va a ser suficiente. De todas maneras, más adelante quiero que en esta pared del frente hayan al menos a los dos lados de la puerta grande. Uno en este lado y otro en el otro lado de la puerta. Además de una toma de 220 volts allá en aquel lado de la puerta que se usaría para la máquina de soldar o algo que necesite 220. Pero por lo general es la máquina de soldar. También se me olvidó mencionarles que aquí, cerca de la mesa, tenemos una toma de 220 que debe de funcionar, pero no tengo un aparatico como el otro para probarla. Lo que puedo hacer es conectar la máquina de soldar ahora mismo y verificar que sirve. Y ya todas estas instalaciones se pueden dar por terminadas.
Increíble, ¿eh? Ya podemos soldar. Ahora me voy a encargar del cable que le lleva la corriente al compresor. Y para eso voy a usar la misma técnica que usé antes. Abrir huecos en todos los travesaños estos de los estantes. Y desde allá, desde el panel de distribución, abrirlos por todas las tablas hasta que llegue al área donde va a salir a través de la pared para el compresor. Bueno, familia, ya tengo todo lo necesario por ahora para hacer cualquier tipo de trabajo aquí en el taller. Y estoy súper contento. Solamente falta, bueno, terminar el aislamiento para poder colocar luces. Y como les dije antes, quiero poner algunos tomas de corriente más. Pero bueno, ya son más comodidades, no son necesidades. Ya tengo 220 aquí cerca de la mesa. Tengo un montón de tomas de corriente de 110 volts. Y puedo colocar luces estas que se conectan a la toma de corriente sin problema para trabajar. Por lo tanto, ya terminé. Y en el próximo capítulo estaremos de vuelta en la autocaravana. ¿Quién está contento por eso? Yo estoy muy contento porque ya la autocaravana también va llegando cada vez más cerca. Creo que pronto vamos a poder estar mudándonos hacia adentro de ella. Y eso va a ser grandioso. Después de tanto tiempo de trabajo, creo que se va a sentir muy bien. Entonces me voy a despedir en este día que se tornó invernal. De un momento a otro llegó el invierno. Y hace un viento fresco. La mañana es muy fría. Después cuando sale el sol mejora bastante. Pero bueno, ya se siente que el invierno está por ahí. Hay árboles que están quedándose sin hojas ya. Hay un gato por aquí que ha echado pelos, cantidad de pelos de invierno ya. Trae su abrigo puesto y está preparado. Y nosotros tenemos que apurarnos para estar preparados. Catrinita, si no la vieron en estos últimos 2 capítulos, es porque está trabajando un día más a la semana. Al principio comenzó trabajando 3 días a la semana, ahora actualmente trabaja 4 días a la semana. Y eso en un esfuerzo por lograr reunir los fondos necesarios para cuando terminemos la autocaravana tener suficiente economía y poder salir a viajar. Yo sé que seguro la extrañan por aquí, extrañan verla en los videos aquí ayudándonos, pero bueno, ella nos está ayudando aunque no se vea, está ayudando y mucho. Así es que por favor suscríbanse, recuerden que es gratis, no les cuesta nada y es una gran ayuda para nosotros, para que YouTube descubra que existimos, sigamos creciendo y algún día podamos lograr vivir viajando. Los queremos mucho a todos, gracias por los comentarios y todo el cariño y la fuerza que nos mandan siempre. Si les gustó que tenemos un taller casi 100% funcional, déjenos un like en el video y nos vemos en el próximo. Chao. ¿Tú me puedes decir qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú, huele churri?